¿Sabías que existen más de 10.000 verbos en español? Lo sé, son muchísimos, pero tranquilo, no te preocupes porque en la clase de español de hoy vamos a ver los 100 verbos más usados en español en todas las conversaciones con hispanohablantes. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar. En el PDF de la clase de hoy tienes todas las notas para descargar con los 100 verbos. Allí tienes ejemplos, traducciones y además muchísimos ejercicios para practicar todos estos verbos que vamos a ver en la clase de hoy. Es gratuito, lo puedes descargar, te dejo el link en la descripción del video. Para que la clase de hoy sea más fácil para ti, dividí la lista de los 100 verbos más importantes en español en dos partes. En la clase anterior ya vimos los primeros 50 verbos y en la clase de hoy vamos a ver el resto de los verbos en esta lista. Puedes ir a ver esa clase después de ver esta. No te preocupes porque al final de la clase vamos a hacer un pequeño ejercicio para practicar. ¿Estás listo? ¡Vamos! Número 1, usar. Vamos a usar este verbo que es bastante versátil. Por ejemplo, en español lo usamos para indicar que estamos utilizando o haciendo uso de algo y también lo usamos mucho para hablar de la ropa que estamos llevando o vistiendo. Por ejemplo, uso la computadora para trabajar. Número 2. Pagar. Cuando recibimos un servicio o un producto, generalmente damos dinero. Ahí estamos pagando. Por ejemplo, yo puedo pagar la cuenta del restaurante, no te preocupes. Número 3, pasar. Este verbo tiene varios significados, pero aquí te cuento los que usamos con mucha más frecuencia, los hispanohablantes, cuando significa suceder o experimentar algo o moverse de un lugar a otro. Por ejemplo, pasé por el parque ayer. Ayudar. Ayudamos a alguien cuando brindamos nuestro apoyo. Por ejemplo, ella ayuda a sus amigos cuando no entienden algo. Número 5. Jugar. Significa participar en un juego o actividad divertida. Por ejemplo, ¿juegas al fútbol? Número 6. Leer. Significa comprender lo que se dice o lo que está escrito en un texto. Por ejemplo, cada día trato de leer las noticias mundiales. Número 7. Sacar. Significa extraer algo de un lugar. Por ejemplo, debo sacar la basura 2 veces a la semana. Número 8. Necesitar. Significa que algo es necesario o que requerimos algo para un propósito. Por ejemplo, necesito ir al banco hoy. Número 9. Decidir. Significa que tomamos una decisión o hacemos una elección con respecto a algo. Por ejemplo, decidí ser profesora de español porque es algo que me apasiona. Número 10. Seguir. Quiere decir que continuamos en un lugar o una acción. Por ejemplo, debes seguir las instrucciones para que todo funcione. Número 11. Encontrar. Significa que hallamos algo que estábamos buscando. Por ejemplo, encontré mis zapatos. Estaban debajo de la cama. Número 12. Cambiar. Significa que modificamos algo para que sea diferente. Por ejemplo, quiero cambiar este sillón. Ya está muy viejo. Número 13. Aprender. Cuando aprendemos, adquirimos nuevos conocimientos o habilidades. Por ejemplo, juntos estamos aprendiendo español. Número 14. Ofrecer. Quiere decir que damos algo de manera voluntaria. También es un verbo usado en restaurantes, por ejemplo, por los meseros. Esos pueden decir, ¿qué bebidas te ofrezco? Número 15. Olvidar.
significa dejar de tener en la memoria algo o a alguien. Por ejemplo, olvidé esta palabra. ¿Puedes decírmela? Número 16. Parecer. Tener una cierta apariencia o causar una impresión determinada. Por ejemplo, este lugar parece muy tranquilo. 17. Valer. Usamos este verbo como un sinónimo de costar, es decir, que algo tiene un determinado precio. También lo usamos para decir que algo nos importa mucho. Por ejemplo, ¿cuánto vale este libro? Aprender español vale la pena. 18. Apoyar. Es un sinónimo de ayudar, es decir, con este verbo expresamos que damos soporte a alguien o a algo. Por ejemplo, mi familia siempre me apoya en mis decisiones. Número 19. Intentar. Significa hacer un esfuerzo para lograr algo. Por ejemplo, voy a intentar cocinar una nueva receta hoy. Número 20. Viajar. Este es uno de mis verbos favoritos. Cuando viajamos, vamos de un lugar a otro y conocemos nuevos lugares y nuevas personas, nuevas culturas. Por ejemplo, me gusta viajar a nuevos países. Número 21. Escuchar. Escuchar significa que prestamos atención a lo que oímos o lo que alguien dice. Por ejemplo, me gusta escuchar música mientras trabajo. Número 22. Abrir. En español, este verbo es muy versátil porque lo podemos usar para referirnos a ventanas o frascos, puertas, regalos, grifos y mucho más. Por ejemplo, la tienda abre a las 9 de la mañana. Número 23. Correr. Cuando corremos, nuestros pies se mueven muy rápidamente y significa que tenemos prisa o estamos haciendo ejercicio. Por ejemplo, ¿corres por las mañanas? Número 24. Disfrutar. Disfrutar significa sentir placer o alegría con hacer algo. Por ejemplo, disfruto muchísimo de ver películas con un final inesperado. Parar. De manera general, este verbo significa que detenemos el movimiento de algo o detenemos una acción. Por ejemplo, para en este semáforo. Fabuloso. Y bueno, hablando del verbo parar, quiero recomendarte una clase que hice con este verbo porque hay tantas formas diferentes de usar el verbo parar. Puedes ir a ver esa clase después de ver esta. Número 26. Preocupar. Cuando algo nos preocupa, nos causa intranquilidad o ansiedad. También quiere decir que alguien nos importa mucho o nos interesa. Por ejemplo, me preocupa no terminar el trabajo a tiempo. Número 27. Enviar. Hoy en día usamos muchísimo este verbo y significa mandar algo a alguien y normalmente lo usamos con correos o mensajes. Por ejemplo, envíame un correo si quieres saber más de mi programa. Número 28. Comprar. Significa adquirir algo a cambio de dinero. Por ejemplo, compramos frutas frescas en el mercado ayer. Número 29. Vender. Podemos decir que es la acción de la parte contraria de comprar. Es decir, aquí damos algo a cambio de dinero. Por ejemplo, tuve que vender mi auto el mes pasado. Número 30. Mejorar. Significa que progresamos o que algo está mejor cada vez. También lo usamos cuando recuperamos nuestra salud. Por ejemplo, espero que te mejores de esa gripe. Número 31. Responder. Quiere decir que contestamos o reaccionamos a algo. Por ejemplo, él no ha respondido mi mensaje hasta ahora.
Número 32, bailar. Es un verbo que nos alegra la vida, ¿verdad? Significa mover el cuerpo al ritmo de la música. Por ejemplo, me encanta bailar tango. Número 33, caer. Si perdemos el equilibrio, nos caemos. Aquí usamos el verbo en el reflexivo. También significa que algo desciende. Por ejemplo, las ventas cayeron en este último trimestre. 34, cocinar. Es un verbo muy útil y que a mí no me gusta mucho aplicarlo. Soy un poco mala para la cocina, pero significa preparar alimentos. Por ejemplo, hoy voy a tratar de cocinar pasta para la cena. Número 35, cuidar. Significa proteger algo o alguien. Por ejemplo, mi abuela nos cuidó cuando éramos niñas. Número 36, describir. Cuando describimos algo, explicamos con detalle cómo es o cómo alguien es, una cosa o una persona. Por ejemplo, describe esta escena cómica de la película. Número 37, divertirse o divertir. Hacer que alguien se sienta alegre o entretenido. Por ejemplo, nos divertimos mucho en el parque ayer. Número 38, explicar. Cuando explicamos algo, hacemos que algo esté muy claro y que todos entiendan lo que queremos decir. Por ejemplo, el profesor explicó el tema claramente. Número 39, funcionar. Significa que algo sirve u opera de manera correcta. Por ejemplo, mi teléfono no está funcionando bien. Número 40, lavar. ¿Qué significa limpiar algo? Generalmente con agua y jabón. Por ejemplo, debo lavar los platos hoy. Número 41, mostrar. Significa que ponemos algo a la vista o que enseñamos algo. Por ejemplo, ella me mostró sus fotos de vacaciones. Número 42, probar. Significa intentar algo para ver si es adecuado. Lo usamos mucho también con los alimentos para comerlos por primera vez. Por ejemplo, prueba este postre que acabo de hacer. Número 43, alegrar. Significa hacer feliz o contentar a alguien. Es un sentimiento muy positivo y bonito. Por ejemplo, me alegra mucho poder ser tu profesora de español. Número 44, caminar. Cuando caminamos lo hacemos moviendo nuestras piernas, nuestros pies, en un ritmo calmado. En España le dicen más andar. Por ejemplo, me gusta más caminar que correr. Número 45, tocar. Usamos este verbo cuando nos referimos a poner en contacto nuestras manos u otra parte del cuerpo con algo más. Lo usamos también cuando hablamos de un instrumento. To play an instrument. Por ejemplo, no toques la pintura, aún está fresca. ¿Tocas la guitarra? Número 46, conducir. Significa principalmente manejar un vehículo y también tiene otro significado que es dirigir. Por ejemplo, mi amiga está aprendiendo a conducir. Número 47, doler. Nos duele algo cuando sentimos una sensación desagradable o un malestar físico en una parte del cuerpo. Por ejemplo, me duele la cabeza. Hay mucho ruido. Número 48, durar. ¿Qué significa que algo tiene un tiempo determinado de existencia? Por ejemplo, esta película duró 2 horas. Faltar. ¿Qué significa que algo no está presente o que no tenemos algo? Por ejemplo, faltaron 2 estudiantes a la clase hoy. Y la última, la número 50 o la número 100 de la lista de hoy es limpiar. Cuando limpiamos, eliminamos la suciedad o el desorden de un lugar
o de una cosa. Por ejemplo, limpiamos nuestra casa tan frecuentemente como es posible. ¡Fantástico! Bueno, ¿estás de acuerdo con esta lista? Vamos a ver. Y ahora vamos a practicar con un ejercicio. Yo te voy a poner una oración en la pantalla y tú tienes que decirme qué opción es correcta para completar la oración. ¿Estás listo? Vamos. Número 1. Yo siempre la computadora para trabajar. Uso, pago o cocino. ¿Cuál es correcta aquí? ¿Qué opciones? ¿A, B o C? La respuesta correcta es la A, uso. Yo siempre uso la computadora para trabajar. Vamos con la número 2. Nosotros, el hotel antes de llegar a la ciudad. A, viajamos, B, sacamos o C, pagamos. La respuesta correcta es la C, pagamos. Nosotros pagamos el hotel antes de llegar a la ciudad. Vamos con la siguiente, la número 3. Ella siempre a su hermana con las tareas. A, ayuda, B, lee o C, olvida. La respuesta correcta es la A, ayuda. Ella siempre ayuda a su hermana con las tareas. Estupendo, vamos con la siguiente, la número 4. Los niños al fútbol todas las tardes. A, corren, B, juegan o C, disfrutan. La respuesta correcta es la B, juegan. Los niños juegan al fútbol todas las tardes. Y vamos con la última, la número 5. Nosotros, un libro muy interesante en clase. A, mostramos, B, cuidamos o C, leemos. La respuesta correcta es la C, leemos. Nosotros leemos un libro muy interesante en clase. Muy bien, ¿cómo te fue? Bueno, no olvides que tienes en los apuntes de la clase otros ejercicios para seguir practicando con estos verbos, con las respuestas correctas, traducciones y mucho más. Te dejo el link en la descripción del video. Y en los comentarios dime, ¿estás de acuerdo con esta lista de 100 verbos más importantes en español? ¿Sabías todos estos verbos? Estoy segura de que conoces a muchos. ¿Hay alguno que tal vez has aprendido a usarlo de manera diferente o algún verbo completamente nuevo para ti? Dímelo en los comentarios. Si te gustó la clase de hoy, dale un like. Recuerda suscribirte al canal. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase estructurada, planeada para mejorar tu español conmigo y acceso a nuestras clases grupales de conversación todas las semanas con profesores de diferentes países hispanohablantes para que puedas acostumbrarte a escuchar diferentes acentos del español. Te dejo toda la información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.